Buenas tardes, sean todos los que nos acompañan ya sea desde la plataforma acá del Zoom interno a los que están desde el Facebook. En esta edición de CACR Conversa, un proyecto del Colegio de Arquitectos en pro de brindar una plataforma virtual de intercambio y exposición de temas de actualidad y aplicables a la mejora de nuestro sector. Hoy un tema realmente vigente y cotidiano por la relevancia en la que estamos viviendo, que es la zona marítimo terrestre, un ecosistema de transición de riesgo. Tema que en esta coyuntura pandémica nos pone en valor como la disciplina y las responsabilidades que esta conlleva para la sociedad civil. Para desarrollar este tema me acompañan, bueno, grandes profesionales de amplia trayectoria a quienes me permito saludar y darles la bienvenida. Ellos son, bueno, la bióloga Ingrid Molina Mora y el arquitecto Rolando Montero Chacón. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes, También gracias. le damos la bienvenida, gracias. Le damos la bienvenida también a todos los que nos acompañan nuevamente desde las redes sociales, los que están acá con nosotros. De verdad, muchas gracias y ya saben, les hacemos extensiva la participación activa en este webinar, porque vamos a ver las preguntas de ustedes, tanto internas, tantas como por Facebook, y aquí las vamos a ir dirigiendo, esperando que todos nos empiecen a aportar para ir construyendo esta conversación. Y sin más demora, me permito más bien presentarlos. La bióloga Ingrid Molina es licenciada en Ecología con experiencia en Ecología de Paisajes Urbanos y Productivos, directora de Biodiversidad, Fundación para el Desarrollo del Capital Ambiental, y cursa actualmente la maestría en Biología de la Universidad de Costa Rica. El arquitecto Rolando Montero es licenciado en arquitectura con 26 años de ejercicio profesional, un arquitecto paisajista con una especialidad en ambiente y desarrollo sostenible de la UAM en México. Es además presidente de la Fundación para el Desarrollo del Capital Ambiental, candidato, bueno, a este doctorado de la UACA, análisis metodológico para el desarrollo de planes reguladores cantonales y costeros, que vamos a hablar también de este tema, puesto que es lo que nos empieza a competir el día de hoy. Y además es socio fundador de APLS, Arquitectura, Paisaje y Lujo Sensorial. Y en mi caso, el que les va a acompañar en esta sesión como moderador, pues me presento, soy el arquitecto Pablo Mora, igual licenciado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Cuento con una maestría en Arquitectura Tropical de la misma universidad, por eso el ligue que estamos haciendo con el tema. Con 14 años de experiencia en diseño urbano y arquitectónico, además 10 años de experiencia docente, socio de la firma de arquitectura e ingeniería G+P Ecodiseños, y actualmente funjo como vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos, uno de los directores generales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y coordinador de la Comisión de Cambio Climático de este colegio. Así que haciendo las presentaciones, es un honor realmente acompañarles a los que nos están viendo y de verdad moderar esta grata actividad, conversatorio más bien. Entonces yo quiero empezar con ustedes primero, y antes de entrar en pregunta, aunque lo podemos ver como una pregunta, más bien, si ustedes nos ubican a nosotros, los que nos están viendo, ¿de qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que tenemos? ¿A qué nos referimos con este nombre tan sugerente incluso? No sé, cualquiera de los dos, don Rolando, si gusta, más bien. Muchas gracias, buenas tardes. Es para mí un honor compartir este panel con ustedes y poder pues, hablar acerca de este tema que es bastante relevante en estos momentos, donde no solamente por el COVID, que nos ha dado la oportunidad de ver cómo la naturaleza se va regenerando en estas áreas de importancia, ¿verdad? Por precisamente la falta de una injerencia del ser humano en ella misma, ¿verdad? Entonces, por todas las redes ha circulado que aparece por ahí
una especie importante que no se ve normalmente. Vemos cómo se ha mejorado la condición climatológica en algunas áreas de la zona marítimo terrestre, etc. Entonces esto nos ha llevado y queremos venir a hablar acerca de la importancia que es esta pequeña franja de 200 metros a lo largo de todo el litoral, tanto del Pacífico como del Caribe. Costa Rica pues tiene en el litoral pacífico más de 1.600 kilómetros aproximados de playa, y en el litoral caribe tenemos 212 kilómetros. ¿Sí? Esta área se ha conformado como zona marítimo terrestre y es un bien público que se estableció desde la época de la colonia. En el año de 1828 se decretó que esto era una milla marítimo terrestre, o sea que eran más de 1.600 metros desde la pleamar, tierra adentro. Y hoy en día, pues, o a través de los años más bien, se ha venido disminuyendo. Anteriormente, inclusive, los ríos tenían a su borde o la ribera de los ríos una protección de 500 metros. Hoy el INVO a veces pide del centro de la quebrada 10 metros de retiro, ¿verdad? Que es básicamente nada. Y en el año de 1943, la zona marítima se redujo precisamente a esos 200 metros. Eso pasó ya en el año 1977 a través de la ley 6043 a establecer un área que decía que 150 metros iban a ser una zona restringida y 50 metros iban a ser de zona pública, para lo cual se estableció un plan nacional debidamente de lo que sería el desarrollo para el turismo, donde va sometido al plan general del uso de los suelos y también a los planes reguladores que corresponden. Lamentablemente, el problema de los planes reguladores hoy en día ha sido sometido en muchas ocasiones por problemas que van desde la concesión de las zonas, ¿verdad?, hasta lo que es la parte específica de cómo elaborar y cómo manejar un plan un plan costero o un plan regulador. Imagínense ustedes que antes las personas que tenían esa parte concesionada eran los que hacían directamente, presentaban el plan regulador. En otras palabras, me decían a mí que diseñara qué era lo que yo quería, ¿no? Y eso lo presentaban al INVO, lo presentaban al ICT y daban los vistos buenos de acuerdo a las concesiones o a las situaciones que se iban dando. Por eso se empezó a desarrollar un plan debidamente más, como más controlado a través de la ley, ¿verdad? Pero estas características entonces permitían a la parte ejecutiva la venta de arrendamiento de los terrenos, ¿verdad?, que estaban incluidos en la zona marítimo terrestre, de acuerdo a la ley de 1914. También establecían como zonas intransferibles, inalienables y demaniales. Eso hacía que las personas, ¿verdad?, que tuvieran esas zonas y que colindaban con las zonas marítimo terrestres pudieran llegar y optar a la concesión de esas zonas. Entonces les pedía que protegiera y que resguardara esas zonas de tal manera que siempre se mantuviera protegida. Pero creo que fue en el año de 1970, 70 y resto, donde se estableció que algunas personas pudieran inscribir básicamente de forma temporalmente, supuestamente se abrió ese espacio para que se pudieran inscribir ante el registro público todas las parcelas, ¿sí?, dentro de la zona marítimo terrestre. Entonces imagínense que hay ahora precisamente hoteles o grandes extensiones de tierra que fueron declaradas zonas privadas. Por eso nos encontramos, por ejemplo, lo que es hoteles, no voy a decir nombres para no entrar en conflictos, ¿verdad?, pero sí que están directamente montados sobre la zona marítimo terrestre. Y eso fue porque en ese tiempo se estableció y se dio ese espacio para que se pudiera empezar a
crear propiedades directamente privadas en la zona marítimo terrestre que no debe haber sido, ¿verdad? Entonces hay proyectos integrales que se han manejado desde grandes kilómetros de costa, y estas áreas también pues ha puesto en gran peligro las zonas de protección importantes, las áreas de conservación sobre todo, ¿verdad? Y las áreas protegidas que se supone pues deberíamos tener. Entonces, cuando nosotros queremos hablar y ver de que tenemos 150 metros que son de zona restringida y 50 metros que son de zona pública, pero en los 150 metros que establece la ley, ¿sí?, que dice prácticamente que no se puede y está prohibido construir, cortar árboles, hacer una serie de cosas, pero legalmente, si usted tiene permiso de la municipalidad o del ICT, lo puede hacer. Claro, entonces es un poco contradictorio, como lo podemos ver, ¿verdad? ¿Me decía, don Pablo? Sí, no, de acuerdo con eso que nos está mencionando, y para ir enfocándolo, y perfecto, más bien le iba a preguntar a Ingrid también desde el punto, la rama específica de biología, ¿cómo es que se nos está afectando? Por eso que dice don Rolando, no sé si la palabra entonces sea invasión, porque es permitida, ¿verdad? Pero las construcciones sobre esta zona, ¿cómo nos están afectando los ecosistemas? La pérdida, digamos, de esta homeostasis de un ecosistema, ¿cómo nos afecta más allá incluso de los recursos y los animales que habitan en toda esa franja? Claro, bueno, buenas tardes. No sé si me pueden escuchar porque justo se vino un aguacero épico. Sí, sí, ¿me escuchan bien? Bueno. Sí. Entonces, claro, nosotros como costarricenses en general tenemos esa conciencia ambiental que yo la llamo casi una subconsciencia, ¿verdad? Porque todos sabemos que tenemos que proteger los ecosistemas, todos sabemos que los delfines, que las ballenas, ¿verdad? Que la playa. Pero el asunto es el siguiente, y lo estamos viviendo ahora, en estos momentos. Cuando un ecosistema está saludable, se autorregula. Y se autorregula respecto a los nutrientes e insumos y servicios que nosotros necesitamos, minerales, pesca, etc. Pero también se autorregula respecto a las enfermedades, virus, bacterias, parásitos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros rompemos, ya sea por movimiento de tierra, por uso de agroquímicos, por descargas en el mar, por interferencias con la conformación geofísica de la costa, destrucción de arrecifes, manglares, por ejemplo, cuando nosotros rompemos ese equilibrio, estamos liberando un montón de cosas que antes estaban autorreguladas, las liberamos al ambiente, y tenemos cosas como las consecuencias, por ejemplo, de los huracanes, de las inundaciones, son peores porque no tenemos barreras naturales contra estas. Las consecuencias de los virus y de las enfermedades zoonóticas van a ser cada vez mayores porque no tenemos barreras naturales que las contengan. Entonces, la preocupación es esta, no es solo el hecho de cuidar un ecosistema por cuidarlo, sino precisamente porque nosotros dependemos directamente de ese equilibrio y de esa autorregulación que de manera artificial no somos capaces de hacer. Entonces, yo ahora comentaba con don Rolando también, ¿cómo podemos regular y manejar la zona marítimo terrestre si no la conocemos realmente, o si no sabemos cómo está fluctuando o qué consecuencias puede tener el desarrollo como nosotros lo concebimos? Tiene todo el sentido lo que está diciendo, claro, naturalmente hay en estado, y por eso un sistema, es la transición, ¿verdad? Entre y casi que la masa tierra, masa agua, y sí, tiene una razón de ser, así como todo. Quiero permitirme hacer una pausa acá, porque los que siempre conectan con nosotros tal vez pierden algunos detalles de conferencia de prensa, aunque tal vez otros se conectan para alejarse de esas noticias. Pero en fin, aquí como ya saben, les damos la actualización, y el día de hoy ya nos indican que hay 1.302 casos nuevos, 281 son por nexo epidemiológico,
bueno, estamos alcanzando un total de 60.818 casos. Hace unos meses ni siquiera está dentro de las proyecciones, ¿verdad? Este dato. Pero, en fin. Me parece que ustedes tienen unos dibujos, unos gráficos que realizaron. Podría ser interesante también verlos, mostrarlos para irnos enfocando en lo que estamos. No sé si tienen la posibilidad de compartirnos unos pantallazos, don Rolando que la tiene, Sí. eso, para poder que los que nos acompañan, tanto internamente como desde el Facebook, también tengan noción de precisamente por qué es que se está hablando de esto, esta transición. De paso, saludar a los que nos han dejado ya mensaje en el Facebook, bueno, en este caso al arquitecto Rodrigo Martínez, presidente del colegio, y al arquitecto del Colegio de Arquitectos, y al arquitecto Edwin González, que también nos escribe. Bueno, un saludo a los que nos van acompañando también a esta hora. Que, igual, don Rolando, mientras que va saliendo la presentación, le voy a ir haciendo una pregunta y que me tiene también inquietado, ¿verdad? Claro que sí, adelante. Sí, ahora usted mencionaba, bueno, ya viene camino, veamos más bien la presentación, esperaré unos minutitos. Ok, no, bueno, básicamente cuando nosotros queremos ver cómo y de qué manera se desarrolla. Le interrumpo, Rolando, precisamente lo que le iba a preguntar es eso, sistema de gobernanza de los planes reguladores costeros. Ok, Entonces, caímos donde teníamos perfecto. que caer, esa era la duda, sí. Bueno, no, excelente. Porque básicamente cuando queremos ver, y ahora cuando Ingrid hablaba de la importancia de no alterar esos ecosistemas, precisamente porque tenemos que tener ese sistema de defensa importante natural que se nos ha brindado, o sea, no es por tenerlo, o sea, realmente tiene una razón importante de ser. Entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos desarrollar y cómo tenemos que planificar en esas zonas la posibilidad de convivir, compartir con todas las áreas que existen como tal, ¿verdad? Entonces para esto existen 3 niveles importantes que se han desarrollado para gestar todo lo que son la zona marítimo terrestre. En este primer nivel tenemos instituciones que promueven y aprueban el ordenamiento, que son los gobiernos locales. Y ahora vamos a hablar algo importantísimo de los gobiernos locales en este detalle, ¿verdad? Perdón, en este proceso de concesiones que se está dando y que ha creado un caos y un desastre para efectos de lo que es los planes marítimo terrestres. Tenemos también lo que son el Instituto de Vivienda y Urbanismo, que bueno, lógicamente por la Ley de Planificación Urbana, pues se ve completamente involucrado en estos procesos. El Instituto Costarricense de Turismo, que es el que regula básicamente todas las condiciones en la zona marítimo terrestre y también ejerce el cuidado y la protección de todas estas áreas en nombre del Estado. Y bueno, lo que todos ya conocemos como el martirio de los proyectos, ¿verdad? Que es la Secretaría Técnica del Ambiente, ¿verdad? Donde se han gestado y se han trabajado y se ha tratado de presentar inclusive una serie de elementos que a veces se entienden, a veces no se entienden, a veces los conocen y a veces los desconocen. Entonces, muchas veces se ha visto con esa problemática en este primer nivel. Pero imagínense ustedes que aparte de eso tenemos un segundo nivel, ¿verdad? Donde nos especifican aquí claramente de las condiciones, de quiénes y de qué manera son los que presentan estos insumos, ¿verdad? Son insumos que se deben generar para efectos. Vean la cantidad de instituciones que nosotros tenemos que ver, cómo podemos coordinar y trabajar, y cada una de ellas presenta y solicita una serie de elementos que son completamente complejos para poder desarrollar. Cuando queremos agilizar algo y tener algo completamente formal, yo tengo que ir al Ministerio de Energía y del Ambiente, tengo que visitar el Ministerio de Aguas, tengo que ir al Instituto Geográfico Nacional para ver exactamente la posición geográfica de los mojones, etcétera, etcétera. Entonces hay aquí una serie de elementos que nos es un poco, no solamente complejo, sino que poder coordinar y poder realizar una, ¿cómo se le podría decir? Una sinergia,
básicamente entre todos estos para poder desarrollar un plan regulador costero. Si un plan regulador per se implica una serie de condiciones complejas, y aquí no se ha valorado lo que lo que Ingrid, ya le dije doña, perdón, nos está diciendo, ¿verdad? Esa importancia de tomar en consideración cada uno de los elementos que componen a nivel ecológico esta área del suelo. Pero aparte de eso tenemos un tercer nivel, y ese tercer nivel es acerca de los servicios que nosotros tenemos que tener con respecto a las diferentes instituciones, y sobre todo, y la más importante, tal vez es la condición del agua potable que debe tener cada uno de estos proyectos. El Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados, o las ASADAS en sus casos, junto con las municipalidades, han hecho realmente un caos acerca de lo que es esta zona marítimo terrestre, porque se han generado concesiones en sitios donde no se pueden dar concesiones. Las concesiones que se pueden dar generalmente tienen que darse cuando existe un plan regulador. Y resulta ser que hay un montón de gente que tiene concesiones y no existen planes reguladores. Y a la vez existe un montón de solicitudes, pero es para ponerse al día. Y sacaron un nuevo, por así decirlo, no producto, sino como una nueva norma donde usted puede tener uso de una área pagando un canon. Y eso no está dentro de la ley. Pero existe mucha gente que tiene esa posibilidad de hacerlo y que vive realmente y que tiene. Entonces viene la ley y establece una norma donde dice, ok, vamos a darle valor a todas estas tierras. Entonces, esa gente que tenía esas condiciones ya no tienen posibilidad de pagar esos impuestos porque son muy altos. Y esas condiciones lo que hace es que tenga que dejarse esa tierra y empezar a pelear para condiciones de mejorar su condición o su estatus económico para poder pagarle a la municipalidad. Entonces, estas son las, ¿cómo se llama? Las condiciones que estamos viendo, que no son pues las más óptimas, ¿verdad? Y que requieren de muchas condiciones necesarias para poder nosotros empezar a tener algo más, más productivo, para poder llegar a tener... Claro. No, le iba a decir que dicha que son poquitas las instituciones, no sé, es sumamente complejo esos trámites, demasiadas instituciones y es parte de lo que estamos hablando acá, esos sistemas de gobernanza que muchas veces nos van a absorber y bueno, ahora viendo esto que nos menciona don Rolando, Ingrid, tengo una duda ahí, digamos, esto que don Rolando nos explica son, claro, esos parten de indicadores, pero a nivel de gobernanza, este sistema de gobernanza. Pero ¿qué otros indicadores que no sean tan biológicos, digamos, como lo que estamos viendo, se pueden utilizar para evaluar el estado de los ecosistemas precisamente de la zona marítimo terrestre? No sé, surge la duda ahí. Sí, tal vez puedo andar en eso. Honestamente, ese es el problema. Ya don Rolando mostró todos los requisitos, todo el papeleo, todos los trámites, ¿verdad? Que se requieren para operar en esa zona. Y si yo vengo aquí como bióloga, pues, y digo, bueno, pero entonces ahora hay que tomar indicadores de calidad de agua, indicadores de monitoreo de aves marinas y de todo el ambiente rocoso, y además les voy a pedir, ¿verdad? Entonces, serían más requisitos, mi gato, perdón, serían más requisitos y más requisitos que en realidad no tienen ningún sentido porque se pierde, digamos, la perspectiva. Entonces, hay manera de, junto con el trabajo del desarrollo de un plan regulador y de las concesiones y de los permisos, pero no solo eso, sino de la evaluación, digamos, de los proyectos, de combinar indicadores que son de progreso social junto con indicadores que son ecológicos, ¿verdad? Porque hay vínculos entre la percepción de la gente respecto a su entorno con la calidad del ambiente realmente y biológicamente hablando. Entonces, se puede trabajar con índices de progreso social que tienen componentes ambientales, etc. Lo importante
y lo que yo creo que en Costa Rica pocas veces se hace a nivel del desarrollo de proyectos es, y no solo de proyectos, del manejo y de la zonificación de las áreas, es llevar un control de las cuentas, del capital ambiental que se maneja en cada sitio y a través del tiempo, porque de nada me sirve a mí saber, bueno, lo que hay en este momento y ya me dan los permisos y ya hice lo que tengo que hacer. Bueno, ¿y qué pasó con todo lo que estaba? Después de que se termine el proyecto, se cierra, se archiva y nadie más le da seguimiento, ¿verdad? Entonces ahí ese es el meollo del asunto que yo siento, y ahí sí hablando como bióloga, es que tenemos toda esta información, todos estos papeles, todo esto archivado, pero realmente no estamos haciendo mucho con toda esa información. Claro, claro, no, totalmente de acuerdo. Bueno, reiterar el saludo a los que nos acompañan desde la plataforma, acá que los vemos, y a los que nos comparten también, comparten con nosotros desde el Facebook Live. Así que, y también motivarles el tema, la pregunta para don Rolando, para Ingrid, lo que quieran, ellos van aquí a estar dispuestos a preguntar. Tal vez menos no, hasta marcadores podemos responder hoy, ¿verdad? Pienso yo. No sé. Hablando de esto que dice Ingrid, tengo que también surge la duda, que hay muchas inconsistencias en lo que usted está mencionando. Entonces, ¿a qué se debe que precisamente estas zonas marítimo-terrestres presenten vuelvo a repetir la palabra, inconsistencia respecto a estas zonas públicas o áreas de protección, retomando también lo que don Rolando nos decía hace un momentito? Sí, más bien don Rolando. Sí, bien, la Contraloría General de la República e incluso en los diferentes informes del Estado de la Nación, creo que es en el 19º y 14º informe del Estado de la Nación, habla muy claro de todo ese tipo de inconsistencias que se están generando y que se están dando en los planes reguladores. Problemas de destrucción, problemas de desaparición de humedales, son problemas importantes de contaminación en las dunas de la playa, problemas de desechos sólidos, grandes áreas de contaminación de aguas por contaminación de aguas hervidas. Entonces, estas inconsistencias se vienen a dar básicamente por las concesiones que se están otorgando y por la falta de atención entre la municipalidad y el SINAC sobre la cuestión de las áreas protegidas que debe darse. Hay muy poca reglamentación realmente para efectos de poder llegar e intervenir de forma inmediata esas zonas. Las municipalidades lo que han hecho, como les mencionaba anteriormente, es generar, digamos, nuevos usos de la tierra para poder tener mayores impuestos, tener más cánones de ingresos. Y esto pues lo que hace es que las personas quieran hacer y desarrollar actividades turísticas. Entonces, cuando se habla de una concesión de tierra, porque yo estoy cerca o porque colindo básicamente con esa tierra, pero resulta ser que la cantidad de tierra que yo tengo abraza enormemente la zona pública, de tal manera que no tengo acceso, que fue un problema de lo que pasó creo que hace mucho con la playa esta de la zona de Punta Leona, por el ingreso y el acceso que no había y que mucha gente peleaba, entonces que a final de cuentas se abrió un camino para poder llegar a la playa pública, ¿verdad? Todo ese tipo son inconsistencias que se están dando, que se están gestando y que se siguen realmente a la fecha desarrollando porque de ahí, realmente falta mucha atención, cuidado y generar realmente una metodología apta para poder llegar y definir todos estos indicadores para que nos permitan establecer de antemano cómo es que tienen que ser el manejo de un plan regulador en esta zona. Claro, claro, no, también he entendido. Voy a cambiar Ya vuelvo porque tengo otra pregunta para don Rolando con lo que está mencionando, pero pasando ese tema de la biología, y antes, para hacer una transición, ojo, ¿no? Queremos saludar también al arquitecto
Aurelio Rossi, don Aurelio que también nos acompaña siempre y aquí está presente. Bueno, bienvenido también, don Aurelio. Ingrid, como digo, haciendo un cambio y viendo este tema de los pastos marinos en Costa Rica, ¿ok? ¿Dónde hay pastos marinos en Costa Rica y qué conflictos en su manejo nos llegan a presentar? Voy a permitirme compartir la pantalla porque, bueno, con el ejemplo que dio don Rolando de Punta Leona y otros ejemplos, por ejemplo, el Parque Nacional Cahuita, en otras zonas protegidas, conflictos de uso de la zona marítimo terrestre, etcétera. Yo podría, permito compartir acá. Exacto. Ok, yo podría ver todas las zonas costeras y los ecosistemas costeros, ¿verdad? Que todo mundo manda sobre ellos, como ya vimos anteriormente, ¿verdad? Y yo podría acá, como bióloga, hablarles de la importancia de los pastos marinos, que son ecosistemas raros, que son importantísimos en el ciclaje de nutrientes, para todo el aprovechamiento pesquero, sobre la fijación de carbono, etcétera. Pero lo importante son las potencialidades que hay a futuro. Igualmente, con los arrecifes coralinos, ecológicamente ya todos tenemos cierta idea, por lo menos de lo que vemos en tele, de la importancia de los arrecifes, ¿verdad? Pero lo que siempre dejamos de lado, al igual que con los manglares, por ejemplo, son las potencialidades económicas, los servicios ecosistémicos, la importancia que tienen para la salud global y nacional también. Entonces, si a través de la regulación por medio de los planes reguladores o de planes reguladores costeros se logra hacer un mapeo, saber el capital natural, y con capital natural me refiero como a la valorización de las cuentas ambientales, del agua, del carbono, que sostienen estos ecosistemas, se puede hacer una zonificación y un planeamiento para su manejo que no tenga tanto conflicto como actualmente, que no sea desde las perspectivas a corto plazo, que no implique sobreexplotación de esas zonas costeras y que se pueda planificar, que es la idea de un plan regulador. A mí me hace gracia porque los planes reguladores no solo costeros, sino cualquier otro plan regulador. Y yo he estado trabajando con municipalidades los últimos años y me doy cuenta cómo los planes reguladores vienen a hacer una fotografía de lo que ya pasó, ¿cierto? Como que las municipalidades tienen que actualizar los planes reguladores, pero desde el anterior hasta el actual ya pasaron un montón de cosas, que entonces lo que pasa es, tenemos que ver cómo estamos ahora, plasmarlo en el plan regulador nuevo, pero no son instrumentos de planificación realmente a futuro, ¿verdad? Y esto es lo que es la visión de un plan regulador, ¿verdad? Pensar a futuro, planificar el espacio y el territorio, pero no es lo que está pasando, y no está pasando tampoco en las zonas costeras. Y aquí es donde yo creo que debería haber más conversación entre biólogos, arquitectos, ingenieros y planificadores de todo tipo, porque tenemos que dejar de ver los ecosistemas costeros y todos los ecosistemas en general como simplemente un sitio para preservar, sino como el capital ambiental natural que tenemos en el país y cómo manejarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus potencialidades económicas y de trabajo y demás? Y conocerlos y manejarlos adecuadamente. No sé si don Rolando quiere como amplificar más en ese tema. Esto que yo tengo aquí es un modelo ecológico general de todas las amenazas que viven los ecosistemas costeros actualmente. Y bueno, desde las alteraciones físicas y químicas, deforestación, alteraciones climáticas, etcétera, todas las consecuencias, causas y consecuencias se mapean para al final determinar qué indicadores podemos utilizar para entenderlos. Pero vuelvo a lo mismo, no importa cuántos modelos ecológicos y cuántos biólogos estén en las costas tratando de entender estos ecosistemas, si no hay una comunicación y si esto no se utiliza para la planificación a futuro, digamos, del desarrollo del país, entonces nada hacemos con seguirlos estudiando a esta profundidad.
No sé si don Rolando tiene algo más que agregar. Sí, bueno, realmente es importante lo que está diciendo Ingrid, ¿verdad? El modelo ecológico de una zona marítimo terrestre es de suma importancia para que la gente pueda llegar y entender qué es lo que vamos a proyectar a futuro. Hoy en día la gente hace un diagnóstico de cómo estamos, ¿sí? Ok, ¿cuál es, por ejemplo, digámoslo, la playa que tenemos? Y la playa que queremos y lo que podemos. Eso es básicamente lo que la gente está tratando de ver y de implementar. Y esto es por falta de indicadores que no se han desarrollado al día de hoy. Existen muchos elementos a nivel natural, existen muchos mapas de índices de fragilidad ambiental, pero si nosotros vemos y decimos, ok, en la parte alta tenemos toda la condición de los sistemas urbanos de desarrollo. Bajamos hacia la zona marítimo terrestre, estoy hablando de las zonas de la costa, de los planos costeros. Y de ahí no seguimos. Pero ¿qué pasa si bajamos hacia lo que es la parte, todo lo que es intermareal? Y llegamos hasta una profundidad aproximada hasta de 20 metros. Empezamos a ver una serie de condiciones y de ecosistemas que se están viendo alterados y se están viendo amenazados por las condiciones que estamos trabajando en la parte alta. Alta me refiero yo a los niveles con respecto al nivel del mar más arriba. Entonces, todos esos elementos, sedimentación, problemas de contaminación, problemas de destrucción, problemas de deforestación, problemas que se van acercando cada vez y se van haciendo cada vez más grande en nuestra zona marítimo terrestre, afectan el océano. Y el océano, señores, es lo que nos da a nosotros prácticamente la vida. Y en estas condiciones, hoy en día, la estamos destruyendo y la estamos desprotegiendo. Es importante empezar a ver y desarrollar una serie de elementos que son necesarios ya. Tenemos que empezar a unir esfuerzos interdisciplinarios para poder realizar esta serie de indicadores, porque no es lo mismo que yo llegue a ver cómo puedo hacer un plan regulador en mi distrito, en mi cantón, en la zona de playa, ¿verdad? A que ya tengamos un índice, un catálogo específico que me diga, en esta zona se establecen estas y estas áreas, estas zonas por esto y esto. O sea, hay indicadores que debemos desarrollar, hay más información que debemos empezar a recolectar. A eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a trabajar. Claro, claro, gracias. Y me quiero quedar también con lo que decía Ingrid del trabajo conjunto, que por eso estamos acá, ¿verdad? Por eso estamos acá, porque hay que unir disciplinas, arquitectura, biología y todas las necesarias para echar a andar eso. Entonces, quiero leer, bueno, tenemos dos preguntas que nos hacen. Una dice, como profesionales en arquitectura, ¿cuál sería una estrategia de diseño o buenas prácticas para abordar proyectos en zona marítimo terrestre? Tal vez primero este. Ahí, cualquiera de los dos. Bueno, no sé si quiere la respondo por la parte que me corresponde a mí como profesional de arquitectura, ¿verdad? Claro, claro, Sí, claro. evidentemente, yo creo que para poder abordar un proyecto y diseño en la costa, lo primero, principal y fundamental es ver cuál es el comportamiento que tiene todo ese ecosistema y qué está desarrollándose y cómo se ha visto afectado. Uh-huh. Y cuál es la problemática que existe, no solamente a nivel de la zona marítimo terrestre, sino lo que se está gestando también a nivel submarino. ¿Cuál es el problema que se está dando y cómo nos ha venido? Porque esto es un arrastre que llega hasta el fondo del mar. ¿Sí? En las principales zonas, sobre todo en las zonas costeras principales, en todo lo que es el paisaje litoral. Porque queremos trabajar y hablar del paisaje litoral y recuperar y regenerar ese paisaje, ¿sí? Pero desconocemos en la mayoría de los casos todas las condiciones del suelo a nivel biológico, ¿sí? Y a nivel ecológico, ¿verdad? Entonces lo primero y fundamental yo creo que sería ver y coordinar un equipo interdisciplinario cuáles son ese tipo de actividades que se desarrollan y poderlo empezar para proyectar posteriormente. Yo no sé si Ingrid quiera ampliar un poquito más esa respuesta. Bueno, yo soy bióloga, pero yo lo que diría es,
Primero, cualquier tipo de buenas prácticas, ¿verdad? Para el desarrollo de proyectos, ¿verdad? De los movimientos de tierra, sobre todo los movimientos de tierra. Eso es lo primero que yo pienso cuando veo desarrollos arquitectónicos en zonas costeras, porque Costa Rica es un país lluvioso, con alta pendiente, y yo extra de los movimientos de tierra, eso es lo primero que pienso. Empezando por ahí, esa sería como mi primera preocupación. Y luego ya supongo que queda cada quien el desarrollo del inmueble o de lo que sea que estén desarrollando y del concepto de paisaje que tengan. Para mí, como bióloga, es importante que no se haga una disrupción exagerada de la geografía, digamos. Adaptar, y ustedes, yo lo he visto, yo he visto a arquitectos hacer maravillas en zonas costeras, en el sentido de que no hacen una disrupción. No es que van a mover media montaña. ¿Por qué? Porque hay un montón de organismos, digamos, que viven ahí y que dependen de esa geografía. Entonces, entre menos se modifique el medio, mejor. Esas serían mis dos recomendaciones. No, perfecto, ve como si hay que aportar siempre en el tema. De hecho, voy a hacer una pregunta de Paulina Morales, acá que nos indica. Mi pregunta es con respecto a la ciudad de Limón, pues al lado del Tajamar se encuentra una serie de corales muertos debido a los sismos ocurridos en la zona. Entonces, debido a los sismos ocurridos en la zona, ahí me falta. Entonces, ¿cómo se puede recuperar o manejar el paisaje y el ecosistema marino en esta zona? Ahí tal vez sí una vez Ingrid, ¿verdad? Sí, el caso de Limón es complejo porque en el caso del Caribe hay menos arrecifes coralinos que en el Pacífico, y en el caso de Limón lo que pasó ahí fue un evento natural, ¿verdad? Fue por los terremotos, ¿verdad? Se elevó el suelo marino y los corales se expusieron y se mueren. Hay iniciativas de siembra de coral, ¿verdad? Para iniciar con arrecifes artificiales. Si el ecosistema marino está equilibrado, usted hace una siembra de coral y eso se puede recuperar. El coral va creciendo, recordemos que el coral es un animal, entonces necesita que todo su ecosistema alrededor esté en las mejores condiciones para crecer. Eso en el caso Caribe, digamos, porque no fue por contaminación ni por sedimentación que murieron esos corales. Algo como la siembra de coral no se puede hacer en otros, o yo no lo recomendaría, está de moda aparentemente, pero no es recomendable. Y hablando con otros biólogos marinos, también me dicen que no es recomendable. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer el esfuerzo de sembrar arrecifes y recuperar las irregularidades del sistema del fondo marino por medio de arrecifes que han muerto, entonces, si queremos recuperarlos, nada hacemos nosotros con sembrar coral cuando se están haciendo descargas de sedimentos, descargas de agroquímicos, y prácticas no adecuadas en el manejo de la costa, porque esos arrecifes o esos corales que sembremos van a morir de la misma manera. Ahora, desde los terremotos de Limón a la actualidad, Limón ha cambiado drásticamente, ¿verdad? Y yo no sé realmente si el agua y cómo están el agua y las descargas en esas zonas como para poder hacer una siembra de coral exitosa. Eso sí lo desconozco. Bueno, No, gracias más bien, en realidad. yo Claro, quisiera agregarle a adelante. eso que, digamos, con los planes reguladores, la ley 6043 habla de que también las ciudades, lo que son ciudades, que están en las zonas costeras y se denominan ciudades, pues no son afectadas por la zona marítimo terrestre. Entonces ahí tenemos que en Limón se han generado, digamos, Puerto Viejo y otras ciudades que están a la orilla, y ustedes ven que hay construcciones y que hay una serie de elementos que actualmente pues, no deberían de estar ahí, pero como son ciudades, entonces no se ven afectadas. Sin embargo, esto no los exenta de poder llevar a cabo un diagnóstico y un análisis completo para poder generar los indicadores de las futuras construcciones que se deben desarrollar ahí.
Claro, vean, este tema quisiera aprovecharlo porque lo que nos han mencionado en estos últimos minutos precisamente nos arroja a un evento, este, un evento que es el próximo jueves 24 de septiembre, que vamos a tener del Colegio de Arquitectos y del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, que estamos trabajando en este conjunto. La actividad de Alternativas para nuestro mundo hacia la sostenibilidad, así es como se llama, edición 2020. Vean, es un congreso de todo el día, empezará a 8:45 de la mañana, ya llegará la información para la inscripción, y donde hay gente que precisamente lo que ustedes nos dicen es lo que nos van a ayudar. Son temas de regeneración, paisajismo regenerativo, diseño regenerativo, y nombres que todavía no los hemos dado, pero la verdad es que aquí en primicia les voy a dar algunos. No, Eso. tenemos incluso ya sabemos que nos va a acompañar Bill Reed, por ejemplo, una eminencia en su campo, don Edward Müller, también tenemos conferencistas italianos, expertos en también temas de regeneración, sostenibilidad, y claro está, arquitectos nacionales que nos vienen a colaborar. Entonces, hacer extensiva la invitación a todos los que nos ven, todos los que nos están siguiendo, para que apenas que vean esto, no lo dejen pasar, no lo dejen pasar. Con la calidad de gente y los esquemas que se van a dar, bueno, es de aprovecharlo. Y además es gratis, imagínate. Entonces, era Sí. claro, era el anuncio que quería pasar por lo que ustedes están hablando. Ve, y quiero aprovechar otra pregunta que tiene que ver con una que nos hacen en el Facebook. Yo le iba a preguntar a don Rolando que ya más o menos nos la respondió. ¿Qué se permite en la zona pública y en la zona restringida concesionada? Pero tal vez se la junto con esta otra que nos hace la arquitecta Ana María Valenzuela en el Facebook, que es, ella menciona, aprovechando la formulación de los planes reguladores con visión integral, ¿cómo se puede abordar la contaminación del plástico de un solo uso en las playas y el mar? Por eso es que la ligo con qué se permite, qué no se permite, y además cómo lo abordamos. Y eso me salta otra pregunta para Ingrid, pero primero esta. Uh-huh. Ok, Rolando. bueno, el artículo 12 de la ley 6043 establece que la zona marítimo terrestre es prohibido, así, definitivamente, sin la debida autorización legal. Aquí es cuando vemos que todas nuestras leyes siempre tienen portillos para no hacerlas, ¿verdad? Porque es prohibido la tala de árboles, es prohibido correr linderos, es prohibido hacer construcciones, es prohibido explotar la flora, la fauna, o sea, todo lo que implique la alteración del ecosistema está prohibido. Pero, si tiene la debida autorización, lo puede desarrollar. Eso es una de las cosas más lamentables, ¿verdad? Porque Sí. aquí es donde vemos cómo nuestra legislación quiere proteger un bien demanial del Estado, ¿verdad? Que es del Estado, pero que autoriza a la persona para que pueda hacer otras actividades. Incluso si es agroindustrial o si es de manera, ¿cómo se llama? Agrícola, y necesita el acceso a la playa, puede perfectamente construir en la zona pública, en la playa. Entonces ese tipo de cosas son las que nos crean conflictos importantes. Y cuando queremos ver cómo hacemos para controlar todo lo que es esa parte importante del plástico, ¿sí? Que no es un plástico reciclable, ¿verdad? Que es de un solo uso y Uh-huh. que ahorita hay miles de toneladas o millones, no sé, con respecto a todo lo que está yendo al mar, sí debe de haber, y todo arquitecto que quiera diseñar en esa zona debe también diseñar las áreas, ¿sí? Que son importantes para el manejo de los residuos, cómo se van a desarrollar, cómo se van a contener, para evitar que estos vayan al mar, para evitar que estos sean regenerados. Entonces, no solamente la colocación de un basurero, o que mire, como yo cuando fuimos a una municipalidad a hablarle acerca de las cuentas naturales, ¿sí? Y de la importancia que es llevar a cabo ese registro, ese
conteo o inventario acerca de lo que es la cuenta natural del agua, la cuenta natural de los bosques, la cuenta natural de los suelos y la cuenta natural de la biodiversidad, la respuesta fue, no, nosotros reciclamos. Entonces, la gente piensa que eso es solamente hacer, reciclar. No, necesitamos generar nuevas ideas. Me gusta mucho la pregunta última con respecto a qué hacer con todo eso, porque aquí es donde tenemos que ser muy innovadores, no solo creativos, ¿sí? Porque uno es creativo, pero cuando lo hace efectivo es innovador. ¿Sí? Claro, para seguir con esto, tenemos otra pregunta acá, pero este tema me interesa para Ingrid también. Hablando de esta contaminación, ¿por qué no se incluye la contaminación? Ok, vamos a ver. ¿Por qué no se incluye la contaminación por acumulación de desechos sólidos en el modelo ecológico? Digamos, lo que usted nos estaba mostrando y hablando de esto mismo. Ah, ok, sí. En el modelo ecológico que mostré anteriormente, ¿verdad? Todas las causas y consecuencias, no incluimos contaminación por desechos sólidos. En este caso fue porque el modelo está hecho sobre las amenazas directas hacia la costa, ¿verdad? Y hacia los ecosistemas costeros, como pérdida de vegetación, movimientos de tierras y cuestiones climáticas. El caso de los desechos sólidos y el problema de los desechos sólidos en las costas, lo curioso es que no es un problema de las costas. O sea, el 98% de los plásticos de un solo uso o plásticos de cualquier tipo, lavadoras, refrigeradoras, colchones viejos, como dicen los señores que pasan recogiendo en las mañanas, toda esa acumulación que termina en las costas no es un problema que se solucione en las costas, a mi parecer, y trabajando con municipalidades de la GAM en los años pasados, o sea, sabemos que ese problema se genera en la GAM, ¿verdad? Ese gran problema de contaminación se genera con los asentamientos informales en la GAM, con el manejo de desechos de la GAM y de otras ciudades grandes. Existe el voto Garavito, ¿verdad? Que la Sala Constitucional establece que es la GAM la que tiene que resolver el problema de contaminación por desechos sólidos en los ríos y en las cuencas que nacen acá y que, ¿verdad? Por gravedad, todo el agua y todas las cuencas van a depositar en las zonas costeras. Y eso ustedes lo ven en Tárcoles, lo ven en Térraba. Las comunidades de las zonas costeras no son las que están contaminando con desechos sólidos las zonas costeras, pero eso es todo un tema aparte. Yo no sé si podemos repetir la pregunta de la arquitecta, porque ella creo que mencionó un instrumento de regulación integral. Sí, ¿No la tienen claro, por claro. ahí? Sí, claro, aquí se la vuelvo a mencionar. Ella dice, aprovechando la formulación de los planes reguladores con visión integral, esa verdad de la que estamos hablando. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo se puede abordar la contaminación del plástico de un solo uso en las playas y el mar? Fue lo que Sí. ella mencionó. Sí, no, era nada más para refrescar y yo creo que don Rolando respondió a esa bastante bien. Claro. Yo creo que sí, debe de tomarse en cuenta en la planificación previa de cualquier desarrollo y de cualquier plan regulador, pero lamentablemente el 98% del problema del plástico de un solo uso no lo tienen las regiones costeras. Perfecto, más bien aquí también un saludo a Jorge Otárola que también nos envía, entonces le saludamos desde acá. Vamos a quedarnos acá mismo en Limón. Tenemos una pregunta de Yendri Mora también, dice, en el caso de Limón, por ejemplo, el centro, es lo que ella pregunta, si se plantearan intervenciones urbanas en el frente marítimo, ¿qué recomendaciones se darían para tratar todo el tema de inundaciones, teniendo en cuenta que el nivel de agua continúa creciendo? Acá la dejo libre a cualquier no sé. Don Rolando, ya lo he impulsado. Sí, no, ya. Es que sí es una pregunta muy interesante, porque en efecto, bueno, Limón es una de las costas que podría verse muy afectadas por la situación del cambio climático, por la exposición a las tormentas, por las torrenciales, a las inundaciones. En definitiva, la planificación que debe hacerse ahí es el control de manejo de aguas, ¿verdad?
y eso pues no se las trae así nomás. Es una cuestión importante que debe desarrollarse a nivel municipal e inclusive con los desarrollos que se van a manejar a nivel turístico, porque sí es importante ver cómo y de qué manera se puede contener, o sea, se puede hacer un plan de contingencia con respecto a las condiciones del agua. Es muy difícil decir en este momento cuáles elementos o cómo podríamos hacerlo, ¿verdad? Tendríamos que tener de base pues un diagnóstico general de la ciudad, hacer un inventario de las cuentas naturales para ver exactamente cómo está afectando la cuenta natural del agua, porque cuando hablamos de la cuenta natural del agua no solamente hablamos del agua potable, de la que consumimos, hablamos de la cuenta natural del agua en los ríos, en las quebradas, en las precipitaciones, en las condiciones del océano y cómo sube. Entonces, tener conocimiento de esta cuenta es importante para poder entonces empezar allá a programar y diseñar elementos que nos permitan irnos defendiendo, por así decirlo, de estos desastres naturales. Porque aparte de eso, de los desastres naturales, tenemos el desastre humano, ¿verdad? Que son, yo creo que es tal vez el peor problema que tenemos ahorita, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, las playas no están siendo ocupadas ahorita, entonces hay libertad de regeneración. Y Limón es una provincia bellísima, todo el mundo le encanta Limón, disfrutar, pero incluso su clima pues no está muy bien definido en algunas condiciones en cuanto a la zona seca y la zona lluviosa, se adelanta, se baja, todo ese tipo de condiciones crea grandes cantidades de agua, recibe gran cantidad de precipitación, entonces sí es importante empezar a ver y analizar la cuenta natural del agua. Perfecto, nos vamos a cambiar de playa ahora. Ahora nos dice, este es Isabel Vargas, le adelanto, no sé si la primera la podemos responder acá porque imagino que ocuparemos más información, pero igual la hago. Dice Isabel, mi pregunta es en el caso de Playa Avellanas, en Guanacaste. Hay un hotel que hizo un puente, bueno, ya Ingrid ya vi que lo conoce, sí, ok, bueno, entonces ahí vamos. Hay un hotel que hizo un puente de madera en un manglar. ¿Eso es legalmente posible? Es la primera pregunta. Y la otra, no sé si hay una afectación a nivel del ecosistema por el paso peatonal del acceso al hotel. Ok, sí es el puente que el famoso, de hecho se hizo famoso por las selfies, por el Instagram, etcétera. Legalmente es posible, pero recordemos que no necesariamente todo lo legal es correcto, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque en la zona marítimo terrestre, en los manglares que están protegidos, inclusive en los parques nacionales, en todo lo que es patrimonio natural del Estado, se pueden pedir permisos de uso para turismo, educación, y capacitación y capacitaciones únicamente. En este caso, que fue para turismo, realmente ese es un puente peatonal de madera. No es tanto el nivel de impacto por haber hecho el puente. Digamos, los manglares en realidad son ecosistemas muy resilientes. Ahí el problema es la capacidad de carga, la cantidad de gente que puede llegar a utilizar ese puente diariamente en temporada alta en el manglar. Por ejemplo, sé que, digamos, si no hay manejo de desechos, también la gente que utiliza el puente, porque no es solo la gente del hotel la que utiliza el puente, no estoy muy segura si es que el hotel lo tiene abierto al público o es de paso público, como muchas de las servidumbres de los hoteles grandes y así. El problema es ese, el problema es lo que genera realmente el impacto grande, no es haber hecho el puente en el manglar, es la cantidad de gente, y no regular esa cantidad de gente, hacer o que se pueda prestar para aprovechamiento digamos, de otras cosas en el manglar. Perfecto, perfecto. Más bien, gracias. Vean, cuando de hace un rato estábamos empezando, hace un rato era ya se nos pasó una hora, se nos pasó rapidísimo y bueno, en fin, más bien tenemos que ir cerrando. Entonces lo que les quisiera pedir son unas últimas palabras sobre el tema y también algo que no quisiera dejar pasar, que la gente conozca, don Rolando, que más bien sin este mensaje de cierre nos comenta este proyecto que es súper interesante de Aula 14.
allá como Ok, perfecto. sí, y así dejamos la espinita, ¿verdad? ¿Qué será eso? Muy bien, claro que sí. Déjeme entonces y ya les comparto directamente, digamos, lo que es la, la pantalla, ¿verdad? Ujú, Para que aquí ya. conozcamos un poco de qué es el aula 14, ¿verdad? Nosotros hemos venido desarrollando todo un análisis y un sistema de las condiciones que se generan en la zona de los mares, ¿verdad? Y esto nos ha llevado a tener, perdón, a crear lo que se llama el aula 14. Este es el aula 14, es un aula que va destinada a hacer investigación y desarrollo sobre los litorales, tanto del Pacífico como del Caribe. Bueno, para el Caribe utilizamos otra embarcación. Aquí la idea es que podamos hacer convenios con universidades, instituciones públicas y privadas, sobre todo los municipios en las zonas costeras, para llevar a cabo esta investigación a nivel de todo lo que es la parte submarina y la zona marítimo terrestre, buscando y generando indicadores para poder ayudar a la creación de los planes reguladores costeros. Esto es manejado por nuestra fundación, ¿verdad? Que es la Fundación para el Desarrollo del Capital Ambiental, con lo cual esperamos pues involucrar a diferentes entes, ¿verdad? Ojalá universitarios también, para poder crear esta investigación y ojalá formular un catálogo de todo lo que es la parte de los indicadores que se están generando en las diferentes zonas, sobre todo en las partes donde existen manglares y arrecifes, ¿verdad? Para que no suceda lo que pasó con el Hotel Riu, ¿verdad? Que se construyó, se hizo grande, hicieron dos, generaron un desastre enorme en la parte de los manglares y se terminó destruyendo el arrecife que estaba al frente de la costa, ¿verdad? Esto es lo que queremos hacer con el aula 14 y esperamos pues que todos pues puedan participar en alguna medida y entrar a crear este centro de investigación para poderle dar más sostenibilidad y sustentabilidad a los planes reguladores costeros. Por mi parte, pues les agradezco mucho la oportunidad que nos Más brindaron. bien, don Rolando, más bien, antes de del agradecimiento, ayúdeme con esta última, que es nos escriben, con el desarrollo urbano y agrícola del país se viene produciendo el impacto, particularmente en la zona costera. ¿Cómo se está tomando esto? Sobre todo en la parte agrícola, es lo que nos pregunta el arquitecto Carlos Chamorro. Ok, quiero enseñarle aquí y voy a compartir esta, esta diapositiva, esta justamente, perdón. Sí, donde podemos ver cómo en Punta Arenas, esta zona que estamos viendo acá es una zona de manglar importante. Y esta zona agrícola, que es una siembra de caña, pues a la hora de hacer la quema, ¿verdad? Quemaron gran parte del manglar. Entonces, Punta Arenas ha perdido casi más del 10% de sus tierras en los últimos años. Eso lo está planteando el Tribunal Ambiental y está generando ya una serie de expedientes contra los finqueros que invaden estas tierras. Como hay costas que no tienen posibilidades de desarrollo turístico y el plan regulador entonces puede permitir el uso agrícola, de ellos invaden completamente toda esa zona. Pero no por eso tienen que llegar hasta la zona que son 200 metros, básicamente, ¿verdad? Pero las condiciones, usted se encuentra a veces ganado, se encuentra siembras, se encuentra una serie de cosas ahí, perdón, se encuentra una serie de elementos que son las que están ahorita deteriorando ¿cómo se llama? Toda la zona costera por precisamente las zonas agrícolas. Eso es, gracias, don Rolando. Era para no dejarla de contestar. No, también es un arquitecto colaborador, en realidad es Carlos Camacho, ¿verdad? Okay. Gracias. Y ahora sí, su mensaje final, don Rolando. Bueno, yo quiero pues a todos darle las gracias primero que nada por esta oportunidad y motivarlos a que investiguemos un poquito más a fondo, porque la zona marítimo costera no es solamente manejada por un plan o un manual que se pueda desarrollar
por condiciones legislativas. Faltan muchas cosas más y veamos cómo la cantidad de portillos que existen, pues debemos más bien tratar de ver cómo podemos cerrar esos portillos y generar una fuerza más multidisciplinaria para que esto no se siga dando. Y pues invitarlos también a formar parte, ojalá, del aula 14 más adelante. Perfecto, perfecto, estaremos al tanto. Y ahora sí, Ingrid, que me ha parecido súper interesante el enfoque que le ha dado al tema, también unas palabras de cierre. Muchas gracias a todos los que se conectaron y por su atención. Yo nada más quería dejarlos con el mensaje de que nosotros, como seres urbanos también y humanos, conservamos no solo por conservar, sino porque al final del día es más costo eficiente y mejor mantener el equilibrio de los ecosistemas, que es nuestro fondo de inversión, nuestro capital, contra desastres, contra enfermedades, contra todo y para nuestra propia existencia y alimentación, que tratar de vivir de manera paliativa, ¿verdad? Como nos ha estado tocando en estos últimos años. Entonces, dejarlos con esa espinita, igual que don Rolando, y me imagino que ya muchos de ustedes lo hacen, trabajar con personas fuera de sus carreras, fuera de la zona de confort y entre todos yo creo que vamos a lograr manejar no solo los ecosistemas costeros, sino también todo el capital natural del país de una mejor manera. Más bien gracias y no, ya que los dos los dejaron con espinitas, bueno, a don Rolando creo que bueno, por dicha lo perdimos y lo perdimos es al final, ¿verdad? Sí. Me parece que se quedó. Sí, igual, ya que los dos dejaron una espinita, yo también se les invita nuevamente el próximo jueves 24. Es este congreso, es un día de congreso a partir de las 8:45. Alternativas para nuestro mundo hacia la sostenibilidad. Se van a trabajar en 3 bloques. Se va a hablar desde la escala planeta, escala ciudad y escala edificio. Vamos a ir hablando de lo que está sucediendo a nivel planeta con el tema incluso de la pandemia y el mundo post-COVID y demás, y luego cómo nos impacta eso a nivel de ciudad y caer a la parte micro, que es el edificio. Así que ya saben, enterados todos y los esperamos también. Agradecerles a los que han estado presentes dentro de la plataforma y los que están conectados por el Facebook Live. De verdad, les esperamos el próximo jueves. CACR Conversa les da las gracias y buenas tardes. Nos vemos. Profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión. Sea